Feliz lunes, feliz arranque de semana, gente. Precisamente iniciamos una semana clave. El miércoles 18 tenemos decisión de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. ¿Los mantendrá igual? Finalmente habrá un recorte. Eso es lo que todo el mundo ahora mismo pues se está preguntando. Y también quiero ponerles en el radar en este vídeo un indicador macro que se usa no solo en criptomonedas, es un indicador que lo usa todo el mundo, inversionistas, instituciones, la propia Reserva Federal, y justo este indicador ha anticipado un movimiento parabólico para Bitcoin. Así que si quieren saber qué indicador es, este indicador nunca lo he enseñado en este canal, no se vayan, quédense hasta el final del vídeo. La verdad que un vídeo cargadito de información muy importante. Y como siempre, gente, pedirles de todo corazón un like, un me gusta, vayan comentando y vayan suscribiéndose. No me enrollo más, vamos allá. Bueno, gente, apuntarse en las agendas. Miércoles 18 de junio, precisamente a las 8 de la tarde hora española, el comunicado del FOMC y la decisión de tipos de interés. Estamos en un 4.50 y se prevé que siga en el mismo nivel, con lo que se prevé que no haya ningún tipo de recorte, y a las 8:30 rueda de prensa del FOMC. Según lo que es el consenso del mercado, pues bueno, parece que el mercado no espera ningún recorte para el miércoles. Yo he comentado en vídeos anteriores que yo sí me esperaba un primer recorte en esta próxima reunión. Parece que el mercado, el consenso es que no vaya a ser así. ¿Vale? Ustedes ven que el 99,6% a día de hoy pues espera a que lo siga manteniendo en el mismo nivel, y tan solo el 0,4% pues espera que haya un recorte. Obviamente, si hubiera ese recorte, pues eso sería una grata sorpresa y eso podría impactar de manera positiva a los mercados. Así que bueno, vamos a ver qué pasa el miércoles, pero al final esta semana, hoy y mañana, todos los mercados van a estar atentos a qué pase justo el día miércoles. Con respecto al gráfico semanal, vela semanal, en un vídeo anterior, el vídeo del viernes, les comentaba muy atentos al cierre de la vela semanal, que no cerrara como una vela shooting star como tuvimos por ejemplo en esta zona de aquí, como por ejemplo también tuvimos en esta zona de aquí. De momento no ha sido el caso, ha sido más bien una vela tipo de indecisión, ni para ti ni para mí, pero bueno, lo importante es que Bitcoin sigue consolidando y sobre todo sigue manteniendo este nivel tan importante de soporte, esa zona de los $100,000 para redondear. A nivel diario, bueno, vemos que Bitcoin sigue consolidando, es que realmente llevamos ya varios días sin hacer mucho en esta zona. Aquí Bitcoin a nivel diario intentando volver a ganar esta media de 21. Importante que esta vela diaria volviera a cerrar por encima de esta media de 21. Aquí lo interesante también es que en este movimiento de corrección que hemos tenido los días anteriores, bueno, aquí nos ha marcado un mínimo ascendente con respecto a este, con lo que podemos decir que tenemos esta estructura alcista en esta zona, pero por eso, gente, una vez más, aquí el nivel clave, sobre todo en el corto plazo, son estos mínimos anteriores, mientras Bitcoin, y como ya lo he comentado en tantísimos vídeos anteriormente, para mí, mientras Bitcoin se siga manteniendo sobre los $100,000, las probabilidades son más altas de que continúe con su movimiento al alza, ¿vale? Pero bueno, poco más que decir con respecto a lo que son estos gráficos, ya que ustedes ven que llevamos varios días dentro de esta zona de consolidación. Pero ¿cuál es el indicador precisamente que les quiero enseñar? Y yo sé que es bastante interesante y les va a gustar. Mirad, aquí tengo este gráfico dibujado y es justo este indicador. ¿Qué indicador es este? Es la relación cobre-oro, el ratio cobre-oro. ¿Esto qué es? Para que lo entendamos y lo entiendan bien. El oro es el activo refugio más conocido entre los inversores. Por lo tanto, en épocas de dificultades económicas y geopolíticas, incertidumbre que hemos vivido durante estos últimos tiempos,
suele mostrar un buen rendimiento. Estamos viendo que el oro ha tenido un rendimiento espectacular, lo que le convierte en un indicador clave del miedo. Ha habido mucho miedo y el oro, bueno, la gente se refugia en activos refugio como es el oro, pero Bitcoin también ha estado sirviendo como ese valor refugio. El cobre es justo lo contrario. Al ser un metal industrial clave, utilizado globalmente en una amplia gama de aplicaciones industriales, presenta un sólido rendimiento cuando la economía global está en pleno auge. Esto lo convierte en un indicador clave de la salud económica mundial y ha dado lugar a que se le conozca comúnmente como el doctor cobre. Y precisamente cuando hay incertidumbre o cuando el rendimiento de la economía global no es, digamos, fuerte, pues el cobre tiende a tener un ratio negativo con respecto a lo que es el oro. Y es lo que estamos viendo, y hemos estado viendo en estos últimos tiempos. Mirad, esto es precisamente la línea amarilla es el oro, la línea de abajo es el cobre, y ustedes ven que en estos momentos y en estos tiempos que hemos vivido de incertidumbre, tipos de interés altos, guerras, etcétera, pues muchos se han refugiado en el oro, por eso el oro ha tenido este movimiento al alza espectacular, mientras que el cobre más bien que se ha mantenido estable. Tampoco estamos en una crisis económica, tampoco hemos estado en, digamos, en una economía, en un periodo malo, aunque sí que es verdad que han habido varias economías, sobre todo aquí en Europa, que sí que han estado en momentos malos o pasándolo bastante mal. Pero el cobre se ha mantenido más bien estable, no ha tenido un movimiento al alza tampoco, o sea, no se ha desplomado, pero tampoco ha crecido demasiado, interpretándose que la economía se mantiene, ¿vale? Se mantiene. No estamos viviendo un boom económico, pero tampoco estamos en una recesión, con lo que la economía se ha estado manteniendo, pero sí que ha habido mucha incertidumbre y por eso hemos visto que el oro ha tenido este movimiento al alza. Y para aquellos que todavía dicen que Bitcoin no es un refugio de valor, pues no lo sé, gente. Bitcoin lleva ya casi 3 años de movimiento al alza a pesar precisamente de toda esta incertidumbre. Pero sigamos viendo esto que les quiero mostrar aquí en esta zona, que tiene que ver precisamente con los tipos de interés. Por eso es tan importante que la Reserva Federal empiece a recortar estos tipos de interés. Pues mirad, aquí tenemos la línea amarilla, es el ratio cobre-oro, y la línea negra es justo lo que es el yield, el retorno de los bonos del tesoro americanos a 10 años. Y hemos estado en un periodo de tipos de interés altos. Estos tipos de interés han estado subiendo, y mientras estos tipos de interés han estado subiendo, pues mirar cómo esa ratio de el cobre contra el oro pues ha ido cayendo, ha ido disminuyendo, ¿vale? Y seguimos en un momento de tipos de interés altos, sobre todo allí al otro lado del charco, y vemos que esta ratio pues ha seguido con un movimiento más bien bajista. El cobre ha tenido un movimiento bajista con lo que es con respecto a lo que es el oro, precisamente indicando que mientras sigamos teniendo estos tipos de interés altos, pues es difícil para la economía poder, digamos, crecer, ¿no? No hay, digamos, hay una restricción monetaria todavía, y las empresas pues obviamente les cuesta financiarse, bueno, etcétera, etcétera, y vemos precisamente que esa ratio entre el cobre y el oro pues ha ido cayendo. Y justo este gráfico que tengo aquí, justo este indicador es esa ratio cobre-oro, y mirar qué interesante comparándolo con respecto al movimiento de Bitcoin. Ustedes ven que cuando esta ratio de cobre-oro está en puntos altos, pues también ha marcado puntos altos para Bitcoin. Lo vimos aquí en el 2013, también lo vimos aquí en el 2017 y también lo vimos aquí en el 2021. Y lo diferente que estamos viviendo en este momento es que a pesar de que Bitcoin está marcando nuevos máximos históricos, mirar dónde está esta ratio.
no está en un punto alto, al contrario, está en un punto bajo. ¿Y qué ha pasado precisamente cuando esta ratio ha estado en puntos bajos? Pues mirad, Bitcoin aquí, después de marcar un máximo, entra en un mercado bajista, luego empieza a marcar un suelo. Mirad, esta ratio viene a testear mínimos anteriores, cuando justo por esta zona, cuando esta ratio está por estos puntos bajos, es cuando Bitcoin ha marcado suelos. Lo vimos aquí, por ejemplo, en el 2015, también lo vimos aquí en el 2019, lo ven, y también lo vimos aquí en el 2022, justo en esta zona de por aquí, ¿lo ven? Cuando esta ratio se ha acercado a estos mínimos anteriores, a esta línea que yo tengo aquí marcada, Bitcoin empieza a marcar suelos. Y luego Bitcoin, mirar cómo empieza a recuperar a partir de esa zona, cuando esta ratio incluso continúa con un movimiento a la baja, incluso rompe estos mínimos anteriores. Lo vimos aquí en esta zona precisamente del 2015-2016, también lo vimos aquí en esta zona del 2019. Mirar cómo Bitcoin aquí empieza a recuperar mientras esta ratio continúa con un movimiento a la baja, y también lo vimos aquí en el 2022-2023, cuando Bitcoin empieza a recuperar. Mirar esta ratio también cómo continúa con ese movimiento a la baja, rompiendo esos mínimos anteriores. Y lo interesante, gente, lo interesante justo de esta ratio, de este indicador, es mirar aquí en el 2016, justo cuando esta ratio del cobre contra el oro marca estos mínimos, es cuando justo Bitcoin luego ha tenido un movimiento parabólico. Ustedes ven que este movimiento, estos son velas mensuales, prácticamente no hay parada, es un movimiento parabólico. Lo vimos aquí en el 2017, luego marca un máximo. Mirar aquí en esta zona también cuando tenemos pues la caída del COVID, tipos de interés ceros, mucha liquidez, esta ratio empieza a aumentar, la ratio del cobre contra el oro, y mirar a partir de ahí movimiento parabólico. Aquí tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses consecutivos de movimientos al alza hasta que finalmente marca un nuevo máximo. Y mirar dónde estamos ahora, gente. Mirar dónde estamos ahora. Se repetirá la historia. Si la historia se repite, si esta ratio empieza a aumentar, la ratio del cobre contra el oro empieza a aumentar, pues podríamos estar ante las puertas de un movimiento parabólico, un último empujón alcista para finalmente sí terminar por marcar nuevos máximos, como lo hemos visto desde este punto mínimo del 20 al 21 y como lo vimos por ejemplo en este punto del 16 al máximo de diciembre del 17. Así que interesante que a pesar de que estemos en puntos máximos, esta ratio del cobre oro no esté en puntos altos, al contrario, está en un punto bajo, y cada vez que esta ratio ha estado en estos puntos bajos, luego Bitcoin ha tenido un movimiento parabólico. Y justo lo que necesitamos es que la Reserva Federal empiece a recortar esos tipos de interés, que esa restricción monetaria se vaya relajando. Ya tenemos que la liquidez global se está disparando, pero necesitamos que al otro lado del charco empiece a haber un poco de flexibilidad en esa política monetaria. Con esos tipos de interés cada vez más bajos, pues se estimule la economía y finalmente pues esta ratio empiece a recuperar y que finalmente pudiéramos ver ese último empujón al alza. Gente, me gustaría saber ustedes qué piensan. ¿Se repetirá la historia o estamos viviendo un periodo totalmente diferente? Bueno, gente, es todo por hoy. Espero que les haya gustado la información del vídeo. Si ha sido así, les agradecería un like, un me gusta. Por favor, comenten ustedes qué piensan. Y si tú, que estás viendo este vídeo y tú no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones. Y si no es mucho pedir, por favor, dale a compartir. Gracias. Hasta luego.